Cordial saludo, mi nombre es Norman Mercado, profesor del curso de métodos numéricos. Hemos estado trabajando en el tema de métodos numéricos, tanto la solución de ecuaciones de una incógnita como los sistemas de ecuaciones. En el video anterior presentamos los sistemas lineales de ecuaciones, ¿no? Un sistema lineal de ecuaciones se puede expresar en la forma AX igual B, donde A es la matriz del sistema, B es el vector de términos independientes y X es la solución que vamos a encontrar. Si el determinante de A, ¿cierto? Si el determinante de la matriz del sistema es diferente de 0, es porque esa matriz A posee una inversa. Y en consecuencia, la solución del sistema es la inversa de A, que la vamos a denotar así, multiplicada por el vector B. ¿Sí? Esto siempre es posible en la medida en que, por supuesto, la matriz sea no singular, es decir, su determinante sea diferente de 0 y por lo tanto posee inversa. Aquí está ¿cierto? La situación que les acabo de plantear, ¿no? Esta viene a ser la matriz A del sistema, este es el vector B y aquí está el vector solución, ¿no? Ya hemos visto que X, bajo las condiciones que les mencioné, es la inversa de A multiplicada por B. Bien, sin embargo, es posible resolver de manera iterativa un sistema lineal de ecuaciones en la medida en que sea diagonalmente dominante. ¿Qué significa eso? Que si todos los elementos que están sobre la diagonal principal en valor absoluto, ¿no?, son mayores que el valor absoluto de los acompañantes, se dice que el sistema es diagonalmente dominante. Es decir, el valor absoluto de los A sub I, o sea, los que están sobre la diagonal, debe ser mayor que el valor absoluto de los A sub IJ. Un sistema así se conoce como diagonalmente dominante. Y en todos los casos, siempre es posible resolver numéricamente, o sea, iterativamente, quiero decir, el sistema de ecuaciones, como generando tantas sucesiones como incógnitas haya. Una sucesión para la primera, una para la segunda, para la tercera, etc. ¿Cuál es el modus operandi de esto? ¿Cierto? Aquí tenemos como muestra un sistema de orden 5 diagonalmente dominante. Observen, en la primera fila, 3, 1 menos 2, 0, 1, domina la variable x1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el valor absoluto de 3 es mayor que el valor absoluto de cualquiera de los otros componentes de la matriz de la fila. De manera similar, en la segunda domina la variable y, en la tercera la variable, x2, en la tercera la variable x3 y así sucesivamente. Entonces, un sistema así, como acabo de decir, se llama diagonalmente dominante. En este caso, ¿cierto?, podemos despejar x1 en la primera ecuación. Entonces, al despejar x1 en la primera ecuación nos queda una función g1 que depende de las otras variables, ¿no?, de x2, x3, x4 y x5. En la segunda despejamos la variable x2, entonces nos va a quedar una función de las variables x1, x3, hasta x5, y así sucesivamente, ¿no? Así expresado, x5 será una función g5 de las variables x1, x2, x3 y x4. Bien. ¿Qué hacer con estas, con el sistema escrito de esta manera? Por poner un ejemplo aquí, ¿no? Digamos la variable x1, ¿cierto? x1 será 2 menos x2 más 2x3. Esta no vale, porque sería 0, ¿no? Más x menos x5. Entonces esta viene a ser la función g1 de las variables x2, x3 y hasta x5.
X4 no aparece, pues obvio, porque el coeficiente pues es 0, ¿no? Pero esa es la manera de establecer cuáles son G1, G2 hasta G5, o en general, para un sistema de orden n hasta G sub n. Los sistemas que sean diagonalmente dominantes, ¿cierto?, se pueden resolver numéricamente por dos métodos, que vamos a establecerlos a continuación. Hay un método que se llama el método de Jacobi, y veamos en qué consiste ese método, ¿no? Miren, esta viene a ser G1, esta viene a ser G2, esta viene a ser G3 y esta viene a ser G4, para un sistema, digamos, de orden 4, ¿no? Y el vector solución es este. Ahora, el método que vamos a presentar es similar al método de iteración de punto fijo que presentamos, ¿cierto?, en el video número 3, para una sola ecuación con una sola incógnita, ¿sí? ¿Cómo? Vamos a generar n sucesiones, ¿cierto? Vamos a generar n sucesiones a partir de una primera semilla, vale decir, para un sistema de orden 4, ¿cierto? Aquí colocamos un contador, ¿cierto?, que va desde 1, 2, digamos hasta m, ¿no?, que es el número de iteraciones que estemos dispuestos a desarrollar. En la primera columna colocamos la variable x1. El superíndice va a ser el contador, ¿cierto? Aquí viene x2 en la iteración k, etcétera, ¿no? El primer elemento de la sucesión, por ejemplo, x1 en la primera iteración, será g1 evaluado cuando todas las demás valen 0, vale decir, ¿cierto? Si x1 es g1 de x2, x3 y x4, ¿cierto? Entonces, x1 en la primera iteración será g1 evaluado en 0, 0, 0, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿no? x2 en la segunda iteración será g2 evaluada en 0, 0, 0. O sea, cuando las otras variables son iguales a 0. Se llaman las semillas. Entonces aquí aparece la semilla 1 para la variable x1, la semilla 1 para la variable x2, la semilla 1 para la variable x3, y para ajustar, pues, la semilla 1 para la variable x4. ¿Cómo obtener la siguiente hilera, no? O sea, ¿cómo hallar x1 en la segunda iteración? El método de Jacobi establece que x1 en la segunda iteración será g1 evaluado en x2 en la primera, x3 en la primera y x4 en la primera. Lo mismo, ¿no? Para hallar x2 me apoyo en los valores previos de x1, x3 y x4. Y así de manera sucesiva, ¿no? Eso lo vamos a formalizar así. Ve, aquí está la semilla, ¿cierto? Aquí está x1 en la primera iteración, x2 en la primera iteración, x3 en la primera iteración y x4 en la primera iteración. Y la fórmula de recurrencia es esta, ¿no? O sea, x sub 1 en la segunda iteración será la función g1 evaluada en ¿cierto?, en x2, x3, x4, etcétera, en la primera iteración. Este ejemplo nos va a permitir entender más fácilmente lo que les acabo de plantear, ¿no? Vamos a despejar x, y y z. Aquí, en lugar de un superíndice, podemos usar subíndice para el contador, ¿no? Porque las variables tienen nombre propio. Entonces, la variable x será 3 menos x2, o sea que sería y, menos x3, que es z, dividido 2. Esta viene a ser g1. La variable y en la segunda ecuación será 6 sobre menos 3, ¿no?
1 menos x menos 2z. Y en la tercera ecuación despejamos z. Entonces, sobre 4, entonces quedaría 2 más x menos 2y. Entonces esta es G2 y esta es G3. ¿De acuerdo? Entonces, si empezamos a hacer la matriz, ¿cierto? Con los contadores, ¿no? Con el contador, perdón, 1, 2, 3, 4, etc. Aquí vamos a colocar la sucesión para X. Recuerden que ya no vamos a usar superíndice, sino subíndice. Para Y y para Z. Bien. Entonces, ¿cuál es la semilla? Para la variable X, la semilla se obtiene de la primera ecuación cuando Y y Z valen 0. Entonces nos da 1.5. Entonces aquí la semilla, 1.5. Para Y, de manera similar, ¿no? Si X y Z valen 0, queda menos 1/3, o sea, menos 0.33. Aquí depende del número de cifras decimales con el que vayamos a trabajar. Y para la variable Z tenemos menos 2 cuartos, que es un medio, 0.5. Bien. Vamos a ajustar a 3 dígitos decimales, pues. ¿Cómo hallamos el segundo valor de X? Entonces, para hallar el segundo valor de X, ¿sí? Aquí, en G1, reemplazamos la Y y la Z por estos valores. Lo voy a hacer específicamente aquí para indicarles, ¿no? X sub 2 será igual, aquí 2, 3, menos Y, pero Y vale menos 0.33, entonces más. Menos Z, o sea, menos 0.5. Si se hace esa operación, pues, ¿cierto? Esto más esto menos esto sobre 2. Aquí vamos a colocar el resultado que se obtenga de ese trabajo, ¿no? De manera similar, para hallar el segundo valor de Y, entonces nos remitimos a la función G sub 2. Y para Z, G sub 3. Entonces, siempre para hallar el valor en una iteración determinada, se utilizan los valores previos, ¿cierto?, de las otras variables. Se llama método de Jacobi. Para este ejemplo, ¿cierto?, aquí están las semillas, ¿no?, que les acabo de indicar. Aquí está 1,5 menos 0.30. Aquí estamos trabajando con 4 dígitos. Entonces resulta que el valor resultante para la X sub 2 es 1.4167. Para hallar este nos apoyamos estos valores. Y para hallar este nos apoyamos estos dos valores. ¿Cierto? Entonces con eso podemos llenar esa tabla, ¿no?, con un poquito de paciencia después, ¿cierto? Entonces vemos que en la iteración número 5 estamos muy lejos todavía de que se presente la convergencia. Y esta es una de las dificultades del método de Jacobi, que hay que hacer demasiadas iteraciones para que al final se dé la convergencia. La convergencia se da cuando el valor absoluto de xk más 1 menos xk sea menor que una tolerancia. Lo mismo para las otras sucesiones, ¿no? ¿Sí? Esto para un sistema de orden 3 que es, ¿cierto? Entonces resulta que es un proceso largo, pero es un proceso mecánico, pues, ¿cierto? No hay que tener mucha matemática, pues, ¿cierto?, para hacer este trabajo, ¿sí? Simplemente tenemos una calculadora que me evalúe, pues, las diferentes funciones, ¿no? Aquí yo en el material del curso les muestro, ¿cierto?, casi como un presente de fuerza bruta, ¿no?, ¿cierto? ¿Cómo se obtiene? Aquí llegamos hasta la quinta fila, ¿no? En la quinta iteración ninguna de las sucesiones ha sido convergente. Entonces es razonable pensar que faltan muchas iteraciones y que el proceso manual es bastante engorroso, ¿cierto?, lo cual nos conduce a la necesidad de elaborar un programa, ¿cierto?, del computador que nos permita generar esa matriz, ¿sí o no?, la matriz, hasta alcanzar la tolerancia deseada. ¿Bien?
Eso lo veremos a continuación. Aquí está cuál sería la estructura de ese programa, ¿no? ¿Cierto? En principio uno toma un alto número de iteraciones, ¿cierto? Con la esperanza de que antes de llegar a ese número la convergencia se haya dado, ¿no? También la convergencia depende de cuántos dígitos decimales se quieran, ¿no? Por supuesto que para 2 dígitos decimales la tolerancia es más grande, ¿no? ¿Cierto? Pero el número de iteraciones será menor. Aquí está el algoritmo. Como acá en el video yo no puedo mostrarles cómo funciona el programa, la idea es la siguiente. Como todo programa, ¿no? MATLAB arranca con clear all. Eso con el objeto de limpiar todas las variables que estén previamente, ¿cierto?, almacenadas ahí. Esta es una documentación, ¿cierto? Esta es solución de un sistema de orden 3 diagonalmente dominante. Este programa se guarda con el nombre de Jacobi 3. Jacobi 3 es porque es de orden 3. El sistema es x1, x igual a una función de y y z, y una función de x y z y así. El n va a ser el número de iteraciones y todas las semillas se inicializan de acuerdo con la recomendación que les dije previamente, ¿no? Entonces, se entra el número de iteraciones, 20. Se entra la función G1, tal cosa. Se entra G2 y se entra G3. Y también se introducen las semillas, ¿no? ¿Sí? XY, Y y ZY. Entonces vamos a llenar la matriz M, ¿cierto? Vamos a llenar la matriz M así. Aquí está el X sub K, Y sub K y Z sub K. Entonces, a la primera fila de esa matriz, ¿cierto? Al primer elemento corresponde M11, o sea, a la posición 11 llevo el valor XY. A la posición 12 llevo la YY. Y a la posición 13 llevo ZY. Los que tengan alguna idea de programación, pues me entienden, ¿cierto? Ahora, para hallar la segunda, a X le doy este valor, a Y le doy este valor y a Z le doy este valor. Entonces, con esos valores previos evalúo la primera función y la voy a colocar aquí. Evalúo la segunda función y coloco aquí. Y así sucesivamente. Entonces es un for que va desde 1 hasta n y con eso lleno toda la matriz. El resultado es la matriz. Por ejemplo, yo ejecuto este programa para el ejemplo que acabo de mencionar, ¿no? Y le doy 50 iteraciones, para exagerar pues, ¿cierto? Entonces observen que aquí está toda la información de entrada. En la iteración número 4, en la iteración 5 llego exactamente al resultado que obtuve manualmente. 1.2804. ¿Dónde está? Ah, no, este es otro sistema, perdón. Este es otro sistema de ecuaciones, ¿cierto? Hubiera sido conveniente hacer el mismo, ¿cierto? La misma, ¿no? Pero bueno. El hecho es que para este ejemplo, pues, para este ejemplo que estamos trabajando, llega un momento, antes de llegar a las 50 iteraciones, ¿no? Antes de llegar, en que hay 2 filas exactamente iguales. Eso significa que ya se dio la convergencia, ¿no? O sea que la X es 1.2632, la Y menos 0.6842 y este es el valor de Z. Esa solución se obtuvo en la iteración número 20, ¿cierto? Ahora, si nos devolvemos a como lo que vimos en el video número 1, ¿cierto? Si yo entro a la matriz A, en video número 5, quiero decir, entro el vector B, la inversa de A por B me da esto. Vea la X, vea la Y y vea la Z. O sea, la idea es que
sea exactamente convergente, ¿sí o no? La solución numérica con la analítica, pues, porque de lo contrario no nos ganamos nada. Aquí, por ejemplo, en la iteración décima hay un error. En la décima iteración, si uno compara, ¿cierto? 5, 6, 7, 8, 9 y 10, en la décima, la diferencia de estas dos no se ha presentado la convergencia, pero hay un error relativo pequeño, ¿no? 1.2646 y 1.2632. Menos 0.6807, menos 0.6813. Por lo menos en las dos primeras cifras coinciden. Por eso es que entre mayor sea la tolerancia, ¿cierto?, menor número de iteraciones se requiere. Esa es pues la idea con el método de Jacobi. Pero en la práctica, ese método no se usa. Si bien es el papá del método numérico, ¿cierto?, iterativo para resolver sistemas lineales, en la práctica ese método no se utiliza porque se demora mucho. Entonces vamos a hacer una variante que se llama Gauss-Seidel. ¿Esa variante en qué consiste? Bueno, la primera variable se calcula de la misma forma que en Jacobi, ¿no? G1 se evalúa en X2, X3 y X4. Pero cuando voy a evaluar X2, ¿cierto?, utilizo el valor que ya encontré para X1 y los valores viejos para X3 y X4. De manera similar, cuando vaya a llegar a hallar X3, ¿cierto?, entonces utilizo X1 y X2, los previos, o sea, los que acabo de hallar, y el X, ¿cierto? Este es X4, ¿no? Y el X4 viejo. Y cuando vaya a hallar X4, utilizo todos los nuevos. Eso intuitivamente tiene que conducir a un ahorro en el número de iteraciones y en consecuencia un ahorro en la memoria, ¿cierto?, en las posiciones de memoria en el programa. Aquí está el algoritmo de Jacobi, pero acomodado a este, ¿cierto? Entonces miren ustedes que toda esta estructura es la misma. O sea, todo esto es lo mismo que para el método de Jacobi, ¿cierto? Aquí la primera fila se llena igual, ¿cierto? Se dan las semillas, pero aquí, ¿cierto?, en la iteración, bueno, para hallar M1 evalúo G1, ¿cierto? A X le doy el valor que ya encontré. Entonces, como X ya le actualicé el valor para X, evalúo G2. Actualizo el valor para Y evalúo G3, y así sucesivamente. Entonces, el problema de Gauss-Seidel proviene del método de Jacobi, actualizando cada que encuentre una variable, la actualizo, ¿cierto? Uno puede ejecutar ¿cierto?, el programa, pero les quiero mostrar para el sistema previo, ¿cierto?, la ventaja que va a tener este, ¿no? XK, YK, Z sub K. Este programa está elaborado para un sistema 3×3, pero el interesado puede, ¿cierto?, ampliarlo a cualquier número de ecuaciones. Aquí está por Jacobi, vean. 1,5 menos 0,33, tal. Cuando hayan, esta X1 se halla, la X2, perdón, se halla de la misma forma. Pero cuando yo vaya a evaluar G2, utilizo este valor de X y el valor, ¿cierto?, viejo de Z. Y cuando vaya a hallar la Z, utilizo los valores, ¿cierto?, actualizados para X y Y. Entonces, eso nos conduce a un ahorro tremendo en el número de iteraciones, ¿no? ¿Cierto? Aquí lo hemos corrido y resulta que entre las iteraciones 11 y 12 se da la convergencia.
mientras que en aquel fue en la iteración 19 y 20, ¿cierto? Entonces, aquí está la razón por la cual el método de Gauss-Seidel es superior, pues, ¿cierto? Entonces, la idea es que el estudiante sepa cómo, ¿cierto?, manualmente aplicar el método de Gauss-Seidel en la práctica. Ahora, eso de dar 20 iteraciones, 50 iteraciones, ¿cierto? Eso conlleva a un uso mayor de la memoria del computador. Entonces, hay un criterio que es el criterio de la tolerancia, que en lugar de usar un for en el programa utiliza un while. O sea, mientras la diferencia entre dos términos consecutivos sea mayor que la tolerancia, continúe. De tal manera que él para cuando se alcanzó la tolerancia, ¿sí? Este programita que yo presento en el material del curso permite hacer eso, ¿no? Todo esto es lo mismo, ¿cierto? Lo vamos a llamar Gaussetol para diferenciarlo del Gauss 3 normal, ¿cierto? Entonces entra la tolerancia, se entra las semillas, las tres funciones, común y corriente, ¿no? Y se define un vector de tolerancia, ¿cierto? Entonces, en lugar de usar un for, se usa un while. Mientras el valor absoluto del error sea mayor que el vector de tolerancia, hágale. ¿Cierto? Hágale. ¿Hasta cuando, cierto? Hasta cuando se termine ese ciclo, ¿no? ¿Cierto? Al final el programa me da la matriz M y me da el valor de K, o sea, cuántas iteraciones gastó para ese trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, si utilizamos una tolerancia de 0.00001, o sea, 4 dígitos decimales, ¿cierto? Con estas mismas semillas se ejecuta el programa, ¿cierto? Y llegamos a este resultado. O sea, en 16 iteraciones se alcanzó una tolerancia de 10 a la menos 5, ¿cierto? O sea, 0.0001. Y se alcanza en 16 iteraciones. Entonces son alternativas que ustedes tienen, ¿cierto?, para aplicar el método de Gauss-Seidel, ¿sí? Pero lo importante es que quede claro cómo proceder de manera manual, pues, independientemente de los programas, ¿no? Esa es la idea.